Gracias por estar ahí pendiente de esta programación de su canal Afro. Hoy en este canal tenemos una invitadaza. Ella es nuestra hermana Arelis Cortés Castillo. Ella es abogada, abogada con maestría en acción política, participación ciudadana y fortalecimiento institucional en el Estado de Derecho. Nuestra hermana Areli, además de estos estudios, también actualmente está adelantando estudio de afrofeminismo. Es una investigadora, una mujer afroactivista. Hermana Arelis, bienvenida a este espacio de su canal Afro. Hola hermana Yesenia, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el canal Afro, un canal que visibiliza en todos los escenarios a nuestra población, a los que estamos en los distintos escenarios y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues el honor es nuestro de tenerte hoy aquí compartiendo en esta sala de Canal Afro, compartiendo esas experiencias, todos esos aportes que Areli le ha dado a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. Y precisamente vamos a conocer un poco a nuestra hermana, su trayectoria, quién es Arelis Cortés, de dónde viene y cómo empieza en este mundo de afro. Bueno, ¿quién es Areli? Areli es una mujer que se siente representada en todas las mujeres luchadoras, en aquellas mujeres que venimos desde abajo, que tenemos una profunda sensibilidad social, que tenemos esas ansias de seguir ayudando continuamente y de una manera permanente a nuestra comunidad. Yo nazco en la ciudad de Cali. Mi origen, mi sangre viene de Barbacoas, Nariño, de mis padres y mis abuelos. Ellos se desplazaron hacia la ciudad de Cali en los años 70 y bueno, yo nazco por los 80. Me crío en una zona, en un barrio que se llama Lirio Mora, del distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali, y allá hago mis estudios básicos, la secundaria. Intento dar unos pasos por la institución académica y universitaria, y luego tengo la oportunidad de llegar a la ciudad de Bogotá para seguirme formando, buscando mejores oportunidades por toda la situación que vivimos muchas mujeres negras en nuestra sociedad, la condición de clase, la condición de raza y de género que nos manda como nos define cuál es el mundo que nos va a esperar. Es un mundo lleno de muchos conflictos sociales, de falta de oportunidades y bueno, creo que tuve que tomar la decisión de salir de la ciudad y forjarme un futuro en la ciudad de Bogotá y seguir apoyando desde allí a la comunidad en diferentes escenarios, en los barrios, en las juntas de acción comunal, y por ese camino del comunitarismo que aprendí en mi barrio con mis padres y con los líderes comunales, lo sigo desarrollando en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues ahí escucharon a nuestra hermana Areli. Y pues quiero darle una noticia a nuestro público, a nuestros hermanos de Canal Afro, que la hermana Arelis muy pronto estará aportando su conocimiento, toda su investigación, los estudios que ha hecho aquí en el canal. Ella pues se encuentra en España y va a estar entrevistando desde la corresponsalía desde España a muchos líderes afros, mujeres, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros hermanos afro. Bueno, hermana Areli, háblanos sobre el activismo que ha llevado a cabo
durante toda esta trayectoria que llevas en el mundo de afro? Bueno, el activismo mío ha sido desde niña. Creo que vengo de una familia que ha forjado un liderazgo, tanto hombres como mujeres, que vienen desde muy abajo y tienen un componente cívico muy interesante. Yo nací en un barrio que era un barrio nuevo, era un barrio donde se habían repartido unos lotes, se habían comprado, y conozco ese proyecto de construcción de casa, pero también la construcción del barrio, buscar cómo se podía pavimentar una cuadra, tener que ver que no teníamos servicios esenciales básicos garantizados y que con el tiempo, a partir de el trabajo colectivo que se dio por los líderes de mi barrio, incluidos mis padres, veo cómo las cosas dan resultado a través de ese compromiso social. Y ahí resultamos implicados muchos niños, los hijos de los líderes, ayudando a diferentes actividades sociales, logística, y creo que a partir de allí, cuando veo que el barrio crece y que el barrio tiene un proceso de reconocimiento y un proceso de desarrollo muy importante en cuanto a vías, en cuanto a infraestructura, estando en un distrito estigmatizado, creo que eso creo que eso se quedó impregnado en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi memoria, y es lo que salgo a desarrollar en la ciudad de Bogotá, en zonas como Potosí, en diferentes barrios a través de la política. Creo que me ficharon desde diferentes escenarios políticos y bueno, y creo que me gustaba mantener activa. El activismo lo veo más desde el punto de vista, más allá de lo colectivo, también es la forma en que nosotros vemos que nuestras capacidades o los talentos que tengamos puedan ser aprovechados por los otros, que seamos nosotros una herramienta o un instrumento para ayudarnos a todos mismos y crecer también en lo personal. Y bueno, Bogotá me abre una puerta enorme. Creo que tenía una mente muy positiva de salir a avanzar allá y dar lo que podía dar para ayudar a la comunidad. Conozco varios procesos de comunidades negras, me formo en una escuela de liderazgo afro-bogotano en Cimarrón y luego me fichan en alguna organización muy importante de Colombia, de comunidades negras, y allí comienzo a sentir que todas esas necesidades que habían en el territorio, en el Pacífico colombiano, en los territorios más inhóspitos, eran las mismas realidades que yo vivía en el distrito de Agua Blanca, donde la mayor parte de la población es negra y donde de alguna manera siempre se ha vivido la estigmatización. Pero rescato también esa capacidad que tenemos tanto hombres y mujeres negros para poder avanzar en nuestros proyectos colectivos y en nuestro desarrollo. Y bueno, creo que desde ahí nace mi activismo, de sentir esa necesidad de ayudar, pero sobre todo de querer ver resultados y ver una transformación social que sea positiva y que nos garantice a nosotros derechos que desde la misma diferencia puedan ser equitativos. Sí, así es, hermana, ver resultados reales, así es. Bueno, hablemos del afrofeminismo. ¿Qué es el afrofeminismo y cuál es la importancia para la mujer afro? Documentarnos, estudiar a fondo el afrofeminismo. Bueno, el afrofeminismo es un concepto que ahora, yo creo que hasta esta época se viene haciendo un estudio profundo, o sea, pese a que desde los años 80 ya se venía hablando de la interseccionalidad con una académica estadounidense, Kimberly Crenshaw se llama, y creo que a partir de allí se introduce la teoría de la interseccionalidad, que implica o que significa que las mujeres negras no han sido tenidas en cuenta
en el feminismo blanco. O sea, el feminismo blanco aparentemente, en apariencia, se da con las mujeres blancas, y ese feminismo homogeniza o lo busca universalizar es las opresiones que han vivido las mujeres blancas, y ellas, desafortunadamente en esa época, las mujeres negras todavía vivíamos con muchas barreras o brechas en comparación a las mujeres blancas. Sí. Las mujeres negras, a través del activismo y el trabajo colectivo, porque no podemos desmeritar el trabajo que ha venido haciendo Angela Davis y sí, entre otras mujeres muy importantes, pero la bandera como tal o la teoría se logra introducir a partir de Kimberly. Y lo que se dice es que la mujer negra, la mujer blanca ha sufrido opresiones, pero no ha tenido en cuenta que la mujer negra también tiene otro tipo de opresiones, y se comienza a categorizar, y se comienza, incluso ahora se está hablando del racimachismo, ¿sí? Porque incluso las mujeres negras vivimos de alguna forma la discriminación desde diferentes formas y transformaciones en la sociedad. En el campo laboral, la mayoría de los cargos laborales donde están las mujeres negras son de menor categoría, y cuando se han desarrollado investigaciones en cuanto a la formación académica que se exige en la sociedad, en los diferentes escenarios, se ve que la mayoría son mujeres que están totalmente cualificadas y tienen todas las un conjunto de capacidades y experiencia, pero el sesgo y el imaginario colectivo blanco hace que la mujer negra o que se quiera que se mantenga por debajo de la media. Tampoco quiero desconocer que los hombres negros también viven opresiones, pero aún así las mujeres negras estamos como en una última categoría, y no quiero eximir a las mujeres indígenas o las mujeres campesinas o transexuales y gitanas. Hermana, sabemos que eres una gran lectora, tú lees mucho, eres muy juiciosa. Háblanos de algún literato afro o alguna mujer escritora afro que te haya inspirado. Bueno, bueno, a mí realmente amo la lectura. Tengo una forma de leer, creo que muy particular, y es que intento dialogar con el autor. De pronto me inspiran algunas historias o la forma en que cuentan o que nos transmiten ciertos conocimientos o experiencias, y lo que yo intento es interpretar ese lenguaje que ellos nos dicen, qué es lo que nos quieren decir, porque no es tanto, considero que la lectura no es tanto leer a un autor y creer todo lo que el autor le dice, sino también tener un pensamiento crítico al respecto, y que pues eso de alguna manera nos genera mucho conocimiento o nos permite construir un mayor conocimiento. A ver, autores, hay varios. Creo que me gusta mucho Frantz Fanon, me gusta también Angela Davis. He estado leyendo algo de Obama, Justo Bolequia también, que es un autor africano de Guinea Ecuatorial. Me gusta la forma en que escriben. Solamente me he leído un libro, pero me ha gustado muchísimo. De Colombia me ha encantado Arnoldo Palacios. Creo que el lenguaje, como escribe, el contar la lengua española, el español nuestro, ese español que se nos impuso, pero que de alguna manera se encuentra con las lenguas africanas, y cómo se debe respetar en nuestras regiones del Pacífico colombiano y de las otras regiones del mundo donde hay población negra y que se habla el español de una manera diferente. Arnoldo Palacios rescata eso, la forma en que se habla, la forma en que se modula, la forma en que se pone una tilde o no se pone una S, o nos comemos una R. Creo que es una riqueza cuando nos muestran toda esa sabiduría, y creo que es un reconocimiento que se tiene que hacer
desde la lengua española, el reconocer las diferentes lenguas españolas que existen y no pensar que el español impuesto desde España es el español universal, ¿sí? Desde los estudios políticos que has realizado, desde tu pensar, ¿cuál sería la chispa que falta al movimiento afro para avanzar? Bueno, al movimiento afrocolombiano. Bueno, yo considero que para hablar de política y para hablar de sectores o de colectivos que están en desventaja con la mayor parte de la población, es importante que pensemos cuál es la situación de nuestro país en el mundo y cuál es la visión que se tiene como país. Hacia dónde va nuestro país, cuáles son las leyes que tenemos, cómo están pensadas y para dónde vamos. Creo que a partir de allí sabemos qué lugar tenemos nosotros como colectivo desde nuestros diferentes espacios. Sabemos que la población negra en Colombia o afrocolombiana se encuentra en gran desventaja en comparación con la mayor parte de la población, que ya hemos sido visibilizados, que se nos ha reconocido en el papel o en la materialidad unos derechos, pero que esos derechos, tenemos una ley 70 que no ha sido implementada al 100%, tenemos unos territorios colectivos que no han sido titulados al 100%, tenemos que esos territorios que están en el Pacífico colombiano son los que más sufren, son los que más sangre han entregado al país por la guerra. Son territorios donde la productividad es mínima en cuanto a lo que significa tener una economía y un desarrollo. Entonces, yo pensaría que uno de los problemas que tiene nuestro país es no tener una infraestructura. Cuando no tenemos infraestructura en nuestro territorio no podríamos pensar de desarrollo. Creo que los grandes pensadores de la economía o de la macroeconomía hablan precisamente que una de las formas es tener una infraestructura y tener una industrialización. Y la pregunta sería, ¿qué está exportando Colombia? ¿Qué es lo que está exportando y qué estamos ganando? ¿Y cuál es la proyección que se tiene desde afuera hacia el país? Y ahí sí pensarnos nosotros como afrodescendientes en Colombia, cómo vamos a mejorar en la cuestión de las clínicas, de la infraestructura, cómo vamos a desarrollar proyectos, cómo vamos a presionar y a obligar a que el Estado colombiano garantice el mínimo vital que es eso. Yo creo que a estas alturas del conocimiento deberíamos dejar de pensarnos en temas que nos están distrayendo. Yo considero que si bien el racismo estructural existe, el problema de fondo es que no hay desarrollo, y para garantizarlo, los mandatarios locales y la ciudadanía tiene que presionar para que esos presupuestos que se están dando para esos territorios sean manejados por el propio territorio, no que la mayor parte sea manejado desde el centro del país. Creo que esa es como el tema fundamental en política que tenemos que mirar, entendernos desde la diferencia, porque no podríamos pensar que Nariño tiene el mismo problema que el Chocó, o el Chocó que el Cauca, o el Valle del Cauca, y claro, y en ese sentido también tenemos que hablar de la fuga de cerebros que tiene el Pacífico colombiano. Hay mucha gente desplazada por la violencia, otros desplazados por la condición económica. Yo me considero una mujer desplazada por la condición económica, porque al venir de un hogar humilde, económicamente no se me podía garantizar unos estudios superiores. Claro. Entonces son familias, las familias negras somos familias negras que nos estamos ayudando entre los unos y los otros con nuestros hijos, ¿sí? Es como un matriarcado también que busca garantizar que esos niños coman, que no se acuesten sin un plato de comida, o como se dice en
en nuestros territorios sin un agua de panela, ¿sí? O un pedazo de plátano, y que vayan al colegio, ¿cierto? Entonces yo tuve la oportunidad de tener una educación básica y una educación secundaria de calidad, pero muy seguramente la mayor parte no lo puede hacer, claro. Y por el otro lado hay que ver cuál fue el esfuerzo que tuvo que hacer mi madre, una mujer negra, trabajadora, tener 3 tipos de trabajo para poder garantizar que sus hijas fueran al colegio. Y a pesar de que mi papá estuvo ahí presente. Entonces, creo que esa es la mirada, tiene que ser una mirada muy introspectiva de nuestras familias, porque creo que el liderazgo político o el pensarse la política es pensársela también desde la casa. Cómo en la casa, cómo en nuestras familias nosotros estamos ejerciendo ese papel como hogares, como familia, y esa visión de desarrollo que se pueda tener, ¿sí? Sí. Yo rescato mucho, creo que tenemos muchos ejemplos de familias que se han apoyado permanentemente con emprendimientos colectivos, y los resultados son muy positivos. Pero no podemos distraernos de la situación más importante, que es exigirle a nuestros mandatarios locales que reúnan las calidades, más allá de una postulación o una candidatura política, es pensarse si esas personas tienen la experiencia, tienen ese sentido de servicio a la comunidad, tienen la sensibilidad social y van a garantizar de que se haga una gestión que transforme positivamente a la sociedad. Sí. Hermana, en Colombia, en el Chocó específicamente, se está viviendo un flagelo, el flagelo de la muerte. Hay muchos jóvenes que se meten a bandas delincuenciales, que están, digamos, en trabajos, en cosas no idóneas. ¿Qué piensas tú, a qué se debe todo esto? Bueno, cuando yo le pregunto a mi hijo, que ya es un adolescente, le digo, ¿por qué crees tú que hay tantos jóvenes en la criminalidad? Él me dice, hay falta de amor en los hogares. Y yo le sumo a eso que dice mi joven hijo, es también esa falta de expectativa, y es lo que yo he experimentado trabajando con jóvenes de Ciudad Bolívar, con jóvenes de Potosí y con jóvenes en el distrito de Agualanca, que he tenido la oportunidad de compartir. Ellos no tienen una expectativa de poder estudiar, entonces buscan de alguna manera trabajar. Desafortunadamente, si en Colombia tú vives en un barrio pobre, o en un barrio estigmatizado, como decir Ciudad Bolívar, Bogotá, vivir en el sur de Bogotá, o vivir en la zona del distrito de Agualanca de Cali, y me imagino que así es en casi todos los departamentos, porque nuestra sociedad es clasista, se asocia que la persona que viva en esas comunas o en esos territorios es gente que va a robar, es gente que tiene malas manos y que no tiene educación. Y es un error, es un grave error pensar, porque es un imaginario colectivo que también no permite que la gente pueda avanzar. Entonces muchos, de ver que se les niegan tantas oportunidades, pensaría yo que el mismo desespero les va a tocar hacer cosas inimaginables. Desde mi experiencia como líder en varios proyectos en Bogotá con jóvenes, puedo decir que la realidad es que me cuentan estos jóvenes es como decir que tienen que mantener a sus familias, a sus madres, a sus padres, porque a veces hay temas de discapacidad en las familias, son personas muy pobres que no tienen acceso a la pensión, y son personas que muy seguramente solo consumen una comida al día. Entonces, creo que hay una situación muy particular en las grandes ciudades, y es la pobreza oculta, esa pobreza que se quiere ocultar,
y eso que no nos permite llegar a esos otros territorios periféricos dentro de las mismas ciudades. Esos también hacen parte de la ciudad, están invisibilizados y se tiende a pensar que con tener centros comerciales y ver mucho comercio estamos bien, cuando es un grave error. Y en el Chocó lo que ha sucedido desafortunadamente es esa falta de amor por el servicio público, que es ese servicio hacia la comunidad, es esa falta de solidaridad, es esa falta de reconocernos, de reconocernos en el otro, de conocer que estamos mal y que si estamos mal tenemos que unir fuerzas para avanzar, para salir adelante, estudiar con honestidad, trabajar con honestidad. Las entidades públicas no pueden ser entidades que solventen el hambre de unas personas. Sí. Las entidades públicas son para servir a la comunidad, son una herramienta y son un medio para que se puedan garantizar todos los derechos de la gente. Y en el Chocó particularmente lo que sucede es que hasta que no entendamos nuestra negritud, qué significa ser negros en la sociedad, qué ha significado la lucha de Bencos Biojó, qué ha significado las luchas en el territorio del Chocó, cuántos paros ha tenido el Chocó desde su institucionalización y no se han solucionado los problemas básicos. Entonces yo creo que es un tema también cultural que tenemos que analizar. Si queremos avanzar tenemos que mirar por qué hemos llegado allá y por qué no hemos salido de ese estancamiento, porque siento yo que es un estancamiento y es la falta de reconocimiento hacia el otro. No, de verdad que no me cabe en la cabeza que existan funcionarios que no se pongan en el lugar de un joven. Yo creo que los jóvenes lo que se merecen es estudiar, no hacer leyes ni promover leyes para que los jóvenes trabajen desde muy jóvenes, sino que se les garantice un escenario, unas instituciones con infraestructura necesaria, con estudio de calidad. Sí, así es, hermana. Bueno, hermana, hablemos de racismo. Actualmente me llegó una noticia, precisamente me la mandaron de Estados Unidos. No la he leído muy a fondo, pero pues tengo algunos insumos. Es una mujer afro, ella reside en Medellín, creo que se llama Isabel o Elizabeth Mosquera. Esta mujer es estilista y ella cuenta que la contratan para ir a hacer unas uñas en una casa en Medellín, y ella llega y la cliente dice que ella no pensaba que una negra hiciera unas uñas tan bonitas. Seguramente se las hizo alguna amiga y fue que la vio. No pensaba que una mujer negra hiciera unas uñas tan bonitas y que ella no iba a dejar entrar negros a su casa. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué el racismo sigue aún vivo? Bueno, en primer lugar yo considero que el racismo ha sido una construcción, el concepto de raza es una construcción, y el racismo existe porque es un sofisma de distracción para que no avancemos, ¿ya? Es una herramienta o una institución que se instauró para poder negar a los otros, para negar a las personas negras. Es un pensamiento eurocentrista, es una escuela de pensamiento blanco donde considera que los negros somos los pobres, por eso se ve que estamos siempre asociados a la pobreza o a la ignorancia, ¿no? Al desconocimiento, visto desde la persona que tiene un atraso mental. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en la evolución del hombre. Cuando vemos las imágenes de la evolución del hombre, siempre vemos que el hombre, cuando ya está desarrollado, es una persona blanca.
nunca se ve una persona diferente. Ese es el imaginario colectivo. Esa escuela es eurocentrista, a partir del colonialismo y todo, cuando inicia, cuando se gesta, también se decide que las personas negras tienen que estar por debajo de la escala. Entonces la aspiración tiene que ser una persona blanca, ¿ya? Y por eso entra el concepto también de civilización, del cual habla también Miguel Cervantes Saavedra, habla mucho sobre ese tema. Y de hecho, estas líneas de pensamiento lo que hacen es introducirse en la academia. Por eso cuando leemos filósofos, no leemos filósofos negros, solamente nos quedamos con Sócrates, Aristóteles, Descartes, pero nunca se nos ha enseñado, por lo menos en Sudamérica, nunca se nos ha enseñado un filósofo negro, nunca se nos ha enseñado que la esclavitud también era de los asiáticos, que también los hindúes también vivían el esclavismo, los circos humanos, por ejemplo, los circos humanos donde se buscaba gente negra, con facciones muy particulares para poderlos exhibir en Europa. Creo que históricamente ha existido una negación hacia las personas negras, pero entendido desde el punto de vista de que la tierra, como tal, la tierra es la fuente de guerra realmente. El ser humano se pelea por la tierra, por el territorio, y una de las cosas o de las cuestiones que hizo Europa fue buscar de alguna manera apropiarse de los territorios de África y de América, ¿ya? Y justamente lo hacen en una época donde el nivel de conocimiento de los europeos no era alto. Europa tenía un nivel de analfabetismo muy alto, pero aún así hicieron lo que hicieron, y yo creo que hay que entender, para hablar de racismo hay que entender cómo nace, o sea, el origen del racismo, por qué existe, para dejar de idealizar al mundo europeo como ese sueño, esa fuente de inspiración, y lo que hace es negar el dónde estamos, y se tiende a olvidar las luchas por las que estamos aquí en este mundo, ¿no? Sí. El racismo estructural, está penetrado totalmente en la academia. Está en las instituciones públicas, privadas, está cuando tú entras a un banco y no ves a una mujer negra como gerente de una sede de un banco. Sí. Y si las hay, pues tienen que ser muy pocas. La pregunta es cuántas hojas de vida presentan las mujeres negras, los hombres negros, y a cuántos llaman. Hay un estudio incluso de la Universidad de los Andes que muestra ese tipo de estudios, de personas muy cualificadas y con experiencia, y se comprueba de que a las personas negras se las desecha por completo. Esta es una de las cosas que creo yo que afecta mucho, porque cuando se crean las cuotas de representación que hacen parte de ese multiculturalismo, del concepto multicultural y diverso, hace que nos dividamos y que nos separemos, que nos fragmentemos. Sí. Y al fragmentarnos y al comenzar a hablar de todo este tipo de cuestiones, que los microrracismos, ismos y todos los ismos, hace que de alguna manera estemos nosotros entretenidos buscando la solución. Mientras tanto, desde la parte productiva de los grandes económicos, nosotros estamos allí, nosotros estamos buscando la forma de introducir en las instituciones una política pública, ¿cierto? Sí. Pero no estamos mirando los problemas grandes, los más grandes, que son, por ejemplo, en el escenario de la política general, no política pública, porque las políticas públicas son más como un portafolio que se trabaja con la comunidad, con las organizaciones, la sociedad civil, y es una herramienta que le sirve a cada institución pública para que cada vez que desarrollen un programa, en sus procesos, procedimientos, se incluya siempre a X colectivo, a cualquier colectivo. Es una distracción en el sentido de que si decimos en la Constitución que somos todos iguales, pues no tendríamos que estar hablando luego de que hay negros, de que hay indígenas, que hay gitanos, etcétera. ¿Sí? No debería existir.
Sí. Pero bueno, es la única herramienta, al parecer, desde la institucionalidad pública para poder avanzar. El racismo es difícil que acabe, mientras en el imaginario colectivo, en los textos escolares, siempre encontremos personas negras asociadas a la pobreza y personas blancas asociadas al conocimiento. Por eso hay una canción que escribió, creo que Jairo Varela, donde habla blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero. Y es muy importante porque cuando hablamos de racismo también tenemos que apoyarnos en todos esos argumentos que tanto poetas como compositores han venido contándonos, y al parecer estas canciones se convierten parte del folclore, de la rumba, del disfrute, pero no le ponemos atención a lo que nos están diciendo, ¿sí? Y nos están diciendo es ese racismo estructural que vivimos constantemente y que no es ahora, que viene de hace muchos tiempos atrás, pero que la forma de erradicarlo es buscar introducirlo, así como se ha introducido el racismo, y luchar contra ese racismo desde la academia, no solamente con una ley de etnoeducación, porque la ley de etnoeducación, si bien ha sido un aporte muy importante para el país, las instituciones tienen autonomía a la hora de poder impartir un pensum o unas clases escolares. Y está visto que, por lo menos en Colombia, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no se está dictando en el 100% de las instituciones privadas y públicas. Y esa es una cuestión que también hay que revisar, es ver por qué las cosas no se dan habiendo un acervo jurídico tan robusto. Sí. Sí, impresionante, hermana, el racismo estructural que existe en el mundo. Pues a mí a diario me pasan muchas anécdotas que la verdad me da risa, yo eso lo califico como ignorancia, no sé, pues realmente en una institución de Bogotá de la salud, a mi mamá la entraron por urgencia, les trajeron unos tumores malignos, y entonces yo fui pues a llevarle cositas de aseo y a visitarla a ver cómo estaba. Y entonces yo llego en atención al usuario y luego me pasan, y entonces cuando dicen un personal de la salud, donde tenían pues a todos los enfermos, y me dice sí, siga, adelante, me dice así, adelante, siga, su mamá está ahí. Y voy viendo, y era otra señora negra, una señora afro, y le dije yo, no, mi mamá se llama Elisa Córdoba Beltrán. El señor me vio que yo era negra y relacionó a la señora que estaba ahí negra también, y dijo, no, pues es la mamá de ella. O sea, me pareció absurdo, ni siquiera se dignó en mirar la base de datos y decir, mire, aquí está la señora Elisa Córdoba Beltrán. Me dice, no, ahí está su mamá, y era otra señora afro, y yo hasta después le decía mamá a la señora, porque nos veíamos. En el barrio salí hace unos días, iba con una bolsa, yo siempre tengo una bolsa para ir a traer el mercado, y cuando veo el vigilante que me dice, es que venga, acá hay un cartón, y yo, ¿un cartón? Es que usted anda reciclando, y yo, perdón, yo voy a traer mi mercado. Es horrible. No, son cosas. Claro, y eso es lo que nos pasa en la calle, ¿no? A mí recuerdo que algún día en una calle de Bogotá me dijo alguien que las personas negras habíamos llegado a la ciudad, a Bogotá, a limpiar las alcantarillas. Me lo dijo así. No. Creo que hay un tema, y es que cuando se habla también de racismo, incluso hay personas negras que lo consideran como una victimización. Y bueno, y esto es un tema, ese es el resultado de lo que ha hecho el eurocentrismo con la escuela de la blanquitud, ¿sí? Con el racismo. Que la gente se olvide de dónde viene y pierda su identidad y pertenencia.
Hay, por ejemplo, niveles de opresión que se transforman en racismo, que se muestran de diferentes formas. Yo yo duré 13 años como funcionaria pública en distintas entidades y sí veía, noté en una particularmente que cada vez se buscaba de alguna manera echarle la culpa a la persona negra de alguna cosa, ¿sí? Y si la persona negra hace todo muy bien, buscan de alguna forma quieren deslegitimar tu buen trabajo, ¿sí? Tus capacidades. Sí. Entonces, esa es otra cosa, eso es racismo. Desafortunadamente hay gente que no le gusta ponerle nombre por no sentirse estigmatizado, por vergüenza, o a veces porque queremos terminar la universidad o queremos pagar nuestros estudios, no queremos detenernos, pero también es bueno hablar de estas cosas del racismo más allá de lo estructural, sino también de esas formas, esos microracismos que existen en las instituciones públicas y privadas y que lo que buscan siempre es la negación del otro y imponer o validar la superioridad de la entre comillas raza blanca sobre la raza negra. Sí. Hermana, ¿qué significa el panafricanismo? El panafricanismo. Bueno, el panafricanismo es una ideología política que nace con Marcus Garvey en Jamaica, y lo que se busca con ello es la unidad, una unidad de pensamiento ideológico político, donde todas las personas negras entendamos que venimos de África, de todas las opresiones que hemos recibido por todo este tema del colonialismo y entre otras opresiones. Y lo que busca es que todas las personas negras entendamos cuál es nuestra situación en este mundo y poder salirnos un poco de ese statu quo. Eso es lo que busca finalmente el panafricanismo, una unidad, y que detrás de todo esto tiene que tener también de pronto un tema de sanación, porque creo que cuando se habla también de racismo, de panafricanismo, todo esto, también hay que mirar todos los traumas mentales que hacen que el comportamiento social de unos y otros sea tan particular por tantos niveles de dolor que hemos sufrido históricamente. No es victimización, algunas personas lo consideran como que esto pasó hace años, ya ahorita es diferente, ya no, claro, ahorita es diferente, ahorita el racismo se transforma, el racismo nunca acaba, él se transforma de diferentes maneras. Se transforma, por ejemplo, cuando ponemos personas blancas en ONGs que van a ayudar a África, pero se ponen algunas personas negras para que muestren la cara, sean la cara de la organización y legitimen que la organización sí está ayudando a África. Sí. Esto busca el panafricanismo, creo que es muy importante tener en cuenta porque es un concepto que poco se ha estudiado desde la misma población negra, y sobre todo en países periféricos, y es importante porque esto nos sitúa, cuando hablamos de política, dejar de pensar en las izquierdas, dejar de pensar en esa idea del Mesías, de que alguien nos va a salvar, y que tenemos que ir por donde nos digan, cuando llamen a las personas negras, entonces todos ir a un partido de izquierda, a un partido de derecha, a un partido alternativo. O sea, lo que hay que entender es que si los negros queremos avanzar y queremos salir adelante y queremos realmente tener una autonomía y tener poder de verdad en nuestros territorios, tenemos que alejarnos de las estructuras que siempre han buscado secuestrarnos de alguna manera para ellos mantener el poder. Hermana, hablando de política, ¿cuál es tu opinión acerca de la candidatura de Francia Márquez? Bueno, a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que lo que hay que tener claro es que por primera vez en la historia de nuestro país, de Colombia, una mujer negra es candidata es aspirante a la candidatura por la presidencia de Colombia.
También bueno, hay que precisar que no lo ha hecho tampoco un hombre negro, y si lo ha hecho, pues no ha sido tan visible, ni ha dado una lucha tan permanente y resistente como lo ha hecho Francia Márquez. Entonces creo que hay que hacer un reconocimiento como mujeres negras, y creo que esto va a ayudar mucho a cambiar el imaginario que se tiene, ¿ya? El imaginario de que no podemos. Yo creo que esto también es un impulso para que otras mujeres negras pensemos también en la unidad. Yo pensaría también que bueno, Colombia ha sido un país que se ha inspirado mucho en las luchas a partir del apartheid por, bueno, las estructuras de Nelson Mandela, y en Estados Unidos la inspiración del Black Caucus y de las luchas sociales que se dieron a partir de Martin Luther King. Y algo que destaca, o que se destaca en los afroamericanos, es su potencialidad y esa capacidad de unificarse, ¿ya? Y de respetarse desde la diferencia, y creo que en Colombia nos ha faltado un poco eso. O sea, no podemos unirnos solamente para un momento, para una ventaja, sino para que podamos concretar a largo plazo todas las garantías. O sea, no podemos centrarnos solamente en Bogotá, no podemos centrarnos solamente en la ciudad de Cali, con diferentes congresos, eventos, sino que tenemos que erradicar los problemas que tenemos de fondo, y creo que Francia pues ha dicho los problemas que tenemos en el territorio, y creo que sí es necesario que se unan muchos más personas de diferentes regiones, y que no se dispersen, porque generalmente tenemos una tendencia como seres humanos, claro, a descalificar o a desestimar personas que no son famosas, que no han ostentado gran poder, y queremos siempre repetir con los mismos de siempre. Y cuando yo quiero a los mismos de siempre, pues nunca vamos a cambiar, porque tenemos un Congreso de la República que tiene candidatos que tienen más de 20 años en el poder. Sí, se fue una dictadura. Exactamente. Sí. O tenemos personas que están gobernando en cuerpo ajeno, y creo que si nosotros no hacemos ese análisis profundo de lo que significa la política representativa y la democracia representativa, pues va a ser muy difícil que podamos lograr que los territorios más pobres puedan equipararse un poco más a la media, ¿no? Sí. Y además porque pues estamos dejando de lado la tasa de natalidad, la esperanza de vida que puede tener una persona negra en comparación con una persona blanca en Colombia. Son cuestiones que creo que son temas de fondo que hay que analizar, y que en ese sentido las personas blancas o mestizas colombianas, que siempre han tenido un privilegio, deberían de pensarse también, o repensarse esta situación que no nos deja avanzar como país. O sea, no puede ser que un grupo pequeño se mantenga en la hegemonía con grupos empresariales donde pagan un solo impuesto, y los pobres o los emprendedores sí tienen que pagar un impuesto mayor que el que paga un grupo empresarial. Creo que hay varios temas que hay que analizar desde el punto de vista de una candidatura, sea de una persona negra o una persona blanco mestiza. Son muchos temas, pero sobre todo que los movimientos negros en Colombia intenten por una vez buscar un solo candidato máximo para poder concretarnos en votos, en una incidencia política importante en el Congreso y también en la presidencia. Importancia de la comunicación para la liberación del pueblo afro. Importancia de la comunicación para el pueblo afro. Es muy bueno la comunicación, bueno, yo la miro desde un punto de vista muy amplio, porque primero somos diversos, o sea que no es lo mismo cómo piensa un negro barbacoano, como por ejemplo los de mi familia, o yo que ya nací en Cali y que luego me fui a Bogotá, ¿sí? No es lo mismo una persona que viene de Raspadura, Chocó,
o que es de Andagoya o que es de Quibdó, porque incluso dentro del mismo departamento hay diferencias. Y bueno, y lo mismo Buenaventura o el Cauca. Entonces creo que primero los líderes locales, los líderes grandes y pequeños, deberían de pensar también estos temas, porque esto influye mucho a la hora de expresar un discurso y en nuestra narrativa, ¿ya? O sea, somos diferentes, sí tenemos que reconocer esa diferencia, pero sí tiene que existir un propósito que nos una, y es que todos compartimos una similitud, y es que vivimos en los barrios más pobres y en los territorios más pobres, y se está repitiendo la condición de clase, raza y género en estas regiones. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, Las estrellas son negras, cada vez que lo vuelvo a leer, me enamora mucho y a la vez me genera algo de tristeza, porque es como ver lo que estamos viviendo ahora, la pobreza, la condición de pobreza. Arnoldo Palacios habla en Las estrellas son negras sobre Irra, es el personaje central. Irra es un chico que vive en pobreza extrema. Incluso él pone un ejemplo y dice que un perro con hambre y Irra con hambre, que es una persona, dice que la diferencia es que Irra sabe qué es tener hambre, ¿sí? Sí. Pero el perro es perro y como es perro nunca sabrá qué significa ser perro. Claro. ¿Ya? Y él habla también de los paisas, cómo un paisa puede llegar a Quibdó o a cualquier territorio chocuano y llega sin nada, pero en una semana ya tiene una casetica para vender dulces. A los meses ya tiene un negocio. A los años ya tiene un centro comercial o un negocio muy, muy grande. Entonces, si eso lo hacen otras personas que vienen desde afuera de mi territorio, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros mismos? Claro. ¿Qué nos falta o qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son las secuelas que nos ha dejado el colonialismo a nosotros para que no podamos avanzar? Así es. Y creo que la comunicación de nosotros tiene que ser en torno a entender cuál es nuestra situación en el país, porque desde la abolición de la esclavitud al negro se lo dejó totalmente abandonado. Sí. Nuestros territorios aparentemente son muy ricos, pero son ricos si están bajo el mando y dominación de los ricos, de la hegemonía. Pero claro, si está controlado por nuestros propios territorios, pues no son tan válidos. Por eso yo rescato el trabajo tan enorme que han hecho los consejos comunitarios de todo el Pacífico colombiano, porque a ellos se les exige, incluso por ley, se les exige que tienen que cuidar esos territorios y lo han hecho. Lo han hecho, nuestros hermanos de todos esos territorios lo han hecho y han mostrado resultados muy impactantes y muy positivos y de transformación. Pero esto que vemos es como el premio del esfuerzo. O sea, estamos viendo de que si el negro tiene que trabajar 3-4 veces más que otra persona que no sea negra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros con esa dinámica que no nos permite que avancemos como sociedad? Porque en realidad si entendemos que hay aparentemente en el censo más de 4 millones de personas negras que están por lo menos el 70-80% en condición de pobreza por debajo de la media, el país no va a avanzar. Sí. Si tenemos una representación política pobre, ¿sí?, en comparación a ciudades como Bogotá, como el Valle del Cauca, como Antioquia, pues, y mientras que el Chocó podrá tener 2 personas, o sea, esto no nos va a ayudar a avanzar. Y estoy hablando, me alejo un poco de la proporcionalidad, porque considero que sí tenemos un caudal electoral bueno para poder ejercer poder desde los escenarios donde se toman las grandes decisiones y los presupuestos de nuestros territorios, ¿no?
Sí, así es. Hermana, a propósito de lo de la comunicación, tú muy pronto vendrás con unos temas importantes para compartir aquí en este canal a través de nuestra audiencia, a dar a conocer, a dar esta pedagogía que necesitamos saber. ¿Cuál sería, háblanos de un tema de suma importancia que lanzarías? Oh. Bueno, hay un tema, hay varios temas. Yo creo que ahora estamos en una situación donde el tema, a pesar de que el racismo es uno de los temas más importantes ahora a partir de la muerte de George Floyd, que bueno, es otra cosa que también tenemos que mirar. Considero que también el tema de la educación, el tema del liderazgo, el tema de las mujeres, ¿sí? El tema de la acción, que, o sea, más allá de la silla, más allá de las reuniones, más allá de los tintos de las reuniones que se hacen para promover documentos, temas de organizaciones, creo que es llegar a la acción, mostrar resultados, mostrar a estas mujeres negras y hombres negros que hacen tantas cosas desde abajo. Y obviamente no quiero dejar de lado que hay muchas personas que, no siendo de esta población étnica, pues también han aportado y les gusta estar aportando al crecimiento y desarrollo de nuestros territorios. Y creo que estos serían como los temas puntuales. Creo que son temas que son interesantes y que ayudaría un poco como a acabar con ciertos mitos que existen todavía sobre lo que somos nosotros las personas negras. Creo que somos personas muy pujantes, luchadoras, y creo que lo hemos demostrado sin necesidad de querer demostrarlo. Creo que es mucho lo que hemos tenido, mucha carga para poder avanzar, y creo que a pesar de que se nos ha dejado como ciudadanos de segunda categoría, y claro, y con una subciudadanía, que hay que, o sea, también tener claro eso, cuando tú tienes que ir a pedir un descuento en una universidad porque eres negro, cuando se dice que van a dar 2 becas para personas negras, todo esto es un conjunto de cosas que a mí en lo personal me lleva a la reflexión de que te están dando, pero no se está dando lo que se tiene que dar. No se está ampliando un presupuesto, no se te dice vamos a incrementar el presupuesto para el territorio chocuano por el doble, para que por lo menos tengan una clínica de 4º nivel. No se dice eso, ¿ya? No se dice, por ejemplo, que se va a hacer una sede de la Universidad Nacional en esos territorios, ¿sí? Hay muchas cosas y muchas fórmulas de poder que lo que nos dice es que se traduce en que no se quiere que ciertas personas que habitan en estos territorios avancen. Y yo creo que la lucha nuestra es contra eso, contra esos factores de opresión, y yo creo que eso es lo que hay que visibilizar para que las personas despierten, bueno, que despertemos los que no se han despertado, y que entendamos un poco más de esto, porque a veces se escuchan personas que dicen que estar en la política no es importante porque al igual al otro día tienen que ir a trabajar, ¿cierto? Pero claro, tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que trabajar porque no hay otra forma de ganarnos la vida. Hay que incidir, hay que buscar la incidencia, hay que trabajar mancomunadamente, y yo creo que los escenarios son múltiples. Está la academia, están los medios de comunicación como este, que están visibilizando a personas que de alguna forma desde algún punto de vista estamos aportando. Cuando tú eres la única persona negra en la universidad,
la única persona negra en tu trabajo, la única persona negra en un cargo ejecutivo, la única persona negra fuera de tu país también en un salón de clases o en un proyecto. Eso también dice mucho cuando eres la única mujer negra en una campaña política. También dice mucho porque de alguna forma somos muchas personas las que estamos ahí detrás acompañando las decisiones de poder. Entonces creo que hay que repensarnos para vernos todos como hermanos. Cuando tú hablas de la comunicación de nosotros los afros, es eso, es tener esa solidaridad, ese amor, ese afecto entre nosotros y reconocernos desde nuestras diferencias para que podamos construir, porque de alguna forma entiendo yo que hay personas que han tenido, a pesar de ser, o sea, en su posición, en su condición de personas negras, al igual han tenido una ventaja sobre otras personas negras, ¿cierto? Y se suele a veces cerrar el círculo, o sea, se conforma una élite. Sí. Porque las élites son cualquier grupo, de cualquier sector que es pequeño y que pues está obviamente aventajado en comparación al resto de su población. Y también creo que es eso, o sea, la comunicación es entendernos y es realmente centrarnos en lo importante para lograr una transformación y para vivir en el país que queremos vivir, en un país tranquilo, en un país sin guerra, sin país con desarrollo, con derechos, con desarrollo, con derechos, ¿sí? Así es. Creo que ese es el país que necesitamos, un país donde no tengamos que estar acudiendo a buscar una beca para poder estudiar, o a veces tener que decir no voy a aceptar ningún descuento por ser persona negra porque me tiene cansada o porque alguna organización te pone problema. O sea, son cosas que nos distraen y limitan muchísimo. Entonces lo que necesitamos es que se amplíen las becas, o que se amplíen los cupos, no las becas sino los cupos de ingreso a las universidades públicas, que haya mejores garantías, que se acabe ese imaginario colectivo de opresión desde el blanco hacia la persona negra. Y quiero aprovechar la oportunidad porque a veces varias personas blancas generalmente dicen ¿cómo se les tiene que llamar a los negros? ¿Por qué se enojan si se les dice negros? A veces te dicen si eres inteligente o sabes un tema, es negra e inteligente, ¿sí? Son cosas que toca ir derribando porque si no, no vamos a poder construir un país. O sea, creo que el país se tiene que construir y hay unos factores externos al país que de alguna forma dominan las estructuras y se mantienen. O sea, hay que verlo desde incluso la independencia de Colombia. ¿Quiénes eran los que independizaron a Colombia de la corona? Eran hijos de españoles, sangre española pura. ¿Y cuál es el modelo económico que nos rige ahora? Es el mismo modelo económico que rige desde la época en que llegaron los colonos a nuestros países, o a los países donde nacimos nosotros, porque nosotros no pedimos nacer allí, pero esa es la cédula que tenemos, la realidad es que esa es la identificación que tenemos. Así es. Entonces, hermana. Sí, así es. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar este programa tan sustancioso, tan bueno. Hermana Arely, te agradecemos mucho por traernos este conocimiento, por aceptar ser integrante del canal Afro. Sé que esto va a ser de mucha importancia y pues lo que queremos es expandir este conocimiento a toda la diáspora, que llegue a los lugares más recónditos, pero que de verdad hagamos el trabajo. Muchas gracias y nuevamente bienvenida al canal Afro, a tu canal Afro. Ay, muchas gracias, hermana Yesenia, muchas gracias al canal Afro. Gracias por esta oportunidad
y gracias también por visibilizar tantas historias y que, hombre, de alguna forma esto nos ayuda a emanciparnos, a empoderarnos y a salir, mejor dicho, libres totalmente después de toda esta lucha que estamos dando tantas personas, incluido el canal. Así será, hermana. Y ustedes, queridos hermanos que están allá pendientes de esta programación, también hacen parte de este espacio. Sigan síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan estos programas que serán muy pronto con nuestra hermana Arely. Sigan ahí, siempre conectados, compartan esta información que es para la liberación de nuestro pueblo afro.